Hay otra cosa que, bueno, que me gustaría que tú nos plantearas aquí a los que estamos, porque entre los autores, efectivamente, aquí están los autores, la mayoría de los autores venezolanos que participamos en el proyecto, pero hay dos coleados colombianos, o sea, dos autores colombianos que son Jorge Orlando Melo y Mauricio Vargas Linares. A mí me gustaría también, Maya, que tú nos comentaras un poco cómo, o sea, bueno, primero cómo surgió la posibilidad de incorporar a estos colombianos, y en segundo lugar, en qué medida la lectura de los colombianos sobre nuestra independencia, o sea, ahí están eso, Bolívar, Santander, la vida colombiana, o sea, son nuestros vecinos, son quienes hemos construido un mismo proceso histórico de alguna forma. O sea, ¿de qué manera te sentiste tú en el diálogo con ellos respecto a esta historia que nos pertenece y a la de ellas que también, y a la de ellos que siempre nos las han planteado como que si fuese una historia ajena, distinta, remota de la frontera para allá? Y resulta que en gran medida parte de la experiencia de este diálogo es que mira, parece que es una misma historia, ¿no? Sí, bueno, ellos en principio tienen o no tienen algo que nosotros tenemos muy acentuado. Yo diría que el Olimpo de ellos es un poquito más diverso, ¿no? En el Olimpo de ellos están batallando todavía Santander y Bolívar. Nosotros tenemos un único, el Dios es solo uno, no es nosotros, ¿no? Es indivisible. Es indivisible, sí. Bueno, David es divinas personas. Pero bueno, el caso es que eso ya marca un punto de inflexión en la lectura de todo el proceso de la independencia y de todo lo que vino ocurriendo después, ¿no? Esas tensiones entre dos sectores, porque además liberales y conservadores, cada uno hacía uso instrumental de cada uno de los héroes cuando le era conveniente. Y bueno, ellos lo relatan allí, ¿no? Lo explican. ¿Por qué Bolívar no es el único Dios allí? Hay una razón que da Teodoro en una entrevista que es acerca del uso instrumental de los héroes para hacer política. Y él dice, oye, ¿tú te imaginas? Porque le pregunto si en el resto de América Latina ocurre lo mismo que en Venezuela con respecto a Bolívar, ¿no? Y ese endiosamiento, esa referencia tan divina. Y me dice, oye, ¿tú te imaginas que estos países de estas repúblicas todas estén a estas alturas del partido adorando a un general extranjero? O sea, lo que eso significa para ellos como nación, ¿no? Y bueno, parte de ir acomodando a cada héroe en su lugar, de meterlo en los panteones y cerrarlos allí y decirle, oye, gracias por los favores recibidos, que quédense allí, ahora nosotros como sociedad nos encargamos de lo que viene. Tuvo que ver también con ordenar un poco las referencias para ver cómo hacemos nosotros, después de todo esto, que este desbarajuste para bueno, construir como nación. Eso por un lado. Por otro, yo iba un poco prejuiciada con la idea de que probablemente aquí somos irreflexivos respecto a estos temas, no nos interesan demasiado, ¿no? Y bueno, Jorge Orlando Melo me dice, oye, es envidiable, y ahorita estos son flores para el porcelato. Dicen que, o sea, para ellos es envidiable cómo el debate histórico está en boga acá en Venezuela. Y luego dice que nosotros tenemos el privilegio de tener unos escritores narradores, unos escritores que no se han quedado encerrados en las academias, sino que han escrito para el gran público también, ¿no? No se han quedado encerrados en las bibliotecas, allí sus libros llevando polvo, sino que están de mano en mano, ¿no? Un poco, además de una de las razones, no solo son los tiempos que corren, ¿no? Sino también es la buena pluma, o sea, la manera de acercar estos temas que en otro contexto son tan áridos para el gran público. Bueno, entonces dice, oye, quisiéramos tener historiadores acá en Colombia como lo tienen ahí ustedes. Y ahí, bueno,
eche un poquito de boca, ¿no? Son amigos míos todos. Bueno, pero también eso habría que añadir que tenemos a Ulises y Carola que nos publican los libros. Tenemos editores, no solamente tenemos plumas, sino que tenemos editores y bueno, esperamos que sigamos teniendo. Yo quería también, ya para abrir la posibilidad de un diálogo más amplio, que los que están aquí, el público y incluso nuestros compañeros de campaña pudiesen también participar y preguntarle a Maye cosas. O sea, ahorita la entrevistada es Maye. Pues, no, pero una cosa que ya más de la mecánica, ¿no? Porque yo creo que no es fácil. El tema era la independencia. Porque había supuestamente temas puntuales, pero ¿cómo concentrar en cada autor una cierta dirección? O sea, el esfuerzo ya más instrumental de llevar a cabo este proyecto, Maye, o sea que no. O sea, bueno, no solamente conseguir a cada uno que le atienda el teléfono, que esté dispuesto, que me reciba en la casa, que vaya, sino además después ese diálogo. Y la otra parte, eso, la transcripción, después convertir eso en un texto razonable, porque uno dice mucho disparate cuando habla, ¿no? En general. Entonces, yo pechugar las palabras, la traducción simultánea. Entonces me parece que sería bonito también saber eso, esa experiencia ya más humana, personal, de contacto con cada uno de los entrevistados, o sea, la filigrana del esfuerzo ya intelectual y personal. Bueno, como bien sabes, todas las entrevistas se dieron como en un ambiente bastante distendido. Y esas entrevistas que están allí plasmadas en 20.000 caracteres, en algunos casos fueron 3 horas de conversación. Recuerdo que el profesor Tomás me decía, ¿ya terminamos? No, todavía falta uno más. Y seguimos conversando. Con el doctor Carrera yo creo que conversamos como 3 horas y media, pero claro, hablando de lo humano y de lo divino, de lo que iba para el libro y de lo que no, ¿no? Y luego eso es algo que yo agradezco como experiencia humana también, porque conversar en esas condiciones con todos ustedes ha sido un gran privilegio. Bueno, luego el trabajo de edición iba un poco encaminado a evitar las repeticiones, porque claro, estamos conversando todos acerca de un tema concreto y por supuesto que hay cosas que se repiten, entonces la idea era tratar de evitar. Y luego la estructura del libro, o sea, el libro está estructurado no solo, o no refiere solo al 1810 como año, ni al periodo que arranca de 1810 y que va hasta 1830, sino que yo diría que aún teniendo como referencia 1810, arropa los 200 años que siguieron, ¿no? Y eso lo da también la posibilidad de haber tenido allí voces que no eran de historiadores, como en el caso de Ana Teresa Torres, Mauricio Vargas Linera, que es un periodista colombiano, Teodoro, que también está allí. Entonces, bueno, allí yo diría que hay una visión un poco de 200 años, ¿no? Y bueno, eso, la columna vertebral, por supuesto, la independencia, arrancamos con las ideas de la independencia con el profesor Pino, sobre, bueno, si estaba tan claro que esto que se quería para acá era una república, y cuáles fueron las ideas que nutrieron todo ese debate. Y bueno, terminamos pues con el profesor Carrera, más en una reflexión acerca de Bolívar y acerca del culto a Bolívar. Bueno, hablamos de Manuela también. La pobre Manuela. Sí. Bueno, yo no sé si alguno de ustedes que está aquí en el público se anima a preguntarle a Maye. Cosas o paradigmas de lo que uno tiene sobre la historia. Entonces, ¿qué comentas acerca de eso? Sobre las lecturas realizadas antes de cada entrevista. Gracias. Bueno, primero, para conversar con cada uno, sí, era un deber conocer la obra de cada uno, ¿no? Sobre todo en lo que tenía que ver con el tema en concreto que estábamos tratando. Y para generar un poco de debate también la obra de otros, ¿no? Sobre todo si disentían respecto a las posiciones de los entrevistados. Ayudó mucho que estaba, bueno, yo estoy cursando la maestría en Historia de Venezuela en la Universidad Católica, y claro, las lecturas que he ido teniendo para
mis clases. Nombro aquí al profesor Fernando Falcón, que de hecho me ayudó muchísimo en esto, de apunte de látigo. Con respecto a los lenguajes políticos, pues... ¿Ah? Sí. Aquí está un sector de alumnos de... Con pinche, tú te trajiste tu barra de la... No, y bueno, nombrar ahora mismo títulos, pues la verdad es que o sea, son un montón, ¿no? Catálogo de arte. Exacto, cada uno lo que hicimos como, digamos, como preámbulo de cada entrevista está la ficha de cada autor y allí más o menos están algunas de sus obras. Algunas no cabían todas, entonces bueno, hicimos ahí como un resumen, pero más o menos eso, por esa línea iban las lecturas. Yo quisiera que nos contara alguna anécdota curiosa que te haya pasado con algún entrevistado. Me refiero porque siempre uno tiene anécdotas curiosas. Yo recuerdo que para elaborar un trabajo de historia de la medicina, una vez me entrevisté con el doctor Francisco Plaza Izquierdo, ya fallecido, pero él vivía por ahí por Valle. Resulta que yo llegué a una hora donde él estaba durmiendo la siesta, pero yo tuve que esperar que terminara, dormir la siesta del doctor, para después entrevistarme con él. Entonces, más o menos, un poco fue anécdota curiosa te pasó a ti con algún otro entrevistado. Le gruñó en la primera. Qué raro. No, lo que pasa es que, bueno, con Teodoro, por ejemplo, Teodoro cometió el error de decirme que como no podía venir, entonces yo podía hablar en su nombre. Que bueno, estábamos hablando de Gómez, de cómo se celebró el centenario de la independencia, cuando Gómez estaba en la presidencia en 1910. Entonces me dice, bueno chica, yo no había nacido. Yo le digo, bueno, tía, yo tampoco. Y en 1810 tampoco, y estamos hablando de estos temas. No seas antipático. Vamos. Sí, porque estaba escribiendo el editorial, estábamos en la oficina, bueno, trabajé un montón de tiempo en tal cual y sé que la dinámica del periódico es bastante, es como un remolino. La otra, bueno, con Inés, que claro, conversamos con unos cafecitos, unas galletitas y bueno, eso, una conversa en confianza y de repente me dice, bueno, entonces ahí los españoles tenían que apechugarse. Y digo, bueno, déjame pensar qué verbo puedo colocar allí en la traducción simultánea, pues, de Y el profesor Caballero no estuvo muy fastidioso. No, Aprovechando que no está aquí. No, la verdad es que bueno, yo iba con cierto temor a todas las entrevistas, porque vamos, o sea, sentarse, quitarle a cada uno una hora de su tiempo para decir tonterías me daba un poco de pena, pero no, todos me trataron, yo diría que hasta con ternura.